Hola a todos y a todas y bienvenidos a este video de la plenaria número 2 del curso de Antropología. Hoy reflexionaremos sobre tres autores fundamentales que nos ofrecen distintas miradas sobre la cultura, quienes son Clifford Geertz, Jesús Mosterin y Enrique Dussel. Cada uno de ellos nos permite entender la cultura desde un ángulo distinto. Por un lado, Geertz la entiende como un entramado de significados. Mosterin la define como la información compartida y aprendida socialmente. Y Dussel, desde América Latina, nos invita a la lectura crítica, liberadora y transmoderna de la cultura. A lo largo del video responderé 9 preguntas distribuidas en estos tres pensadores, buscando no simplemente definir sus conceptos, sino que también argumentar porque al día de hoy siguen siendo vigentes. Geertz nos plantea que la cultura es esencialmente semiótica, como así, es decir, un sistema de símbolos y significados. En sus palabras, el hombre es un animal inserto en tramas de significación que él mismo ha tejido. Esto es decir, que no vivimos simplemente en un mundo físico, sino en un mundo de sentidos que nosotros mismos construimos. Por ejemplo, pensemos en algo tan cotidiano como un matrimonio. Más allá de ser un contrato, es una ceremonia. Es un acto cargado de símbolos, como los anillos, el vestido blanco, las palabras del sacerdote o del juez. Nada de esto tiene un sentido natural, todo proviene de una red de significados culturales que los humanos hemos creado. Geertz critica las visiones positivistas que querían hacer de la antropología una ciencia natural. Él dice, la cultura no puede estudiarse buscando leyes universales como se hace en física o en biología, porque los significados no son repetibles ni cuantificables. Cada práctica tiene un sentido solo dentro de su contexto cultural. Por eso, el análisis cultural debe ser interpretativo, una búsqueda de significaciones más que de leyes. El antropólogo no es un científico de laboratorio, sino un intérprete de símbolos, alguien que debe comprender lo que las personas creen, sienten y piensan en su propio lenguaje cultural. Para explicar la diferencia sobre una descripción superficial y una descripción densa, Geertz retoma el ejemplo de Gilbert Wright sobre el acto de guiñar un ojo. Si alguien cierra un ojo, puede ser simplemente un reflejo físico, pero si lo hace de forma intencional para hacer una broma o expresar complicidad, ese movimiento adquiere otro significado. La descripción superficial solo dice una persona cerró un ojo, pero la descripción densa pregunta por qué lo hizo, qué quiso comunicar, qué entiende su comunidad cuando alguien guiña un ojo. Entonces, la etnografía no se trata solo de observar comportamientos, sino de interpretar acciones simbólicas dentro de su contexto. Cada gesto, rito o palabra está cargado de capas de sentido. Geertz nos habla de una jerarquía estratificada de estructuras significativas, como una cebolla. Hay que ir pelando capa por capa hasta encontrar el sentido más profundo. Por eso, la descripción densa se convierte en el núcleo de la etnografía. El antropólogo debe ser un lector de significados y un traductor cultural. Un ejemplo puede ser el saludo. En algunas culturas se da la mano, en otras se hace una reverencia o se da un beso en la mejilla. El gesto en sí no nos está diciendo nada. El significado cultural es lo que nos dice pues el trasfondo de este saludo. Geertz sostiene que la cultura es pública. Esto quiere decir que los significados no están escondidos dentro de las mentes, sino que existe en los símbolos, los gestos, los ritos y el lenguaje. Por eso la cultura se comparte y se transmite socialmente.
Con esto, él está rechazando tres ideas erróneas, que la primera es la idea superorgánica que trata a la cultura como un ente autónomo por encima del ser humano. La segunda es la idea conductista que la reduce a simples hábitos o rutinas. Y por último, la idea psicológica que la sitúa solo dentro de la mente individual. Para él, la cultura vive en la interacción. Jesús Monseguín busca darle a la cultura una definición rigurosa y universal. Para él, la cultura es la información transmitida socialmente entre individuos de una misma especie, es decir, todo aquello que aprendemos de otros, no de nuestros genes. Pero no toda información es cultura. Para que algo se considere cultura, debe cumplir tres condiciones fundamentales. Ser adquirida socialmente. No basta solamente con que esté en nuestros genes, debe aprenderse por observación, por educación o imitación. Transmitirse de un individuo a otro, es decir, debe pasar de generación en generación o entre miembros de un grupo. Y por último, influir en la conducta o pensamiento. Debe tener efectos reales de cómo actuamos y cómo pensamos. Monsterin distingue entre dos formas de heredar información: por natura, a través de los genes; por cultura, a través de la enseñanza, la observación o la comunicación. La natura nos da información biológica, por ejemplo, el color de los ojos o la necesidad de dormir. La cultura nos da información aprendida sobre cómo hablar el español, cómo usar la tecnología o creer en Dios. A veces la cultura viene en auxilio de naturaleza, por ejemplo, las gafas corrigen un defecto de visión, la insulina suple una carencia del cuerpo, el abrigo protege del frío que naturalmente podemos resistir, pero también puede ser irrelevante o incluso perjudicial. Fumar, consumir drogas o contaminar el medio ambiente son prácticas culturales que van contra la naturaleza. Monsterin no idealiza la cultura, reconoce que puede ser tanto un avance como un riesgo, depende de su efecto sobre la vida humana y el entorno. Monsterin señala que la información cultural es pragmática, porque transforma al receptor. Es información que no solo describe, sino que informa y da forma al individuo. Él distingue tres tipos: la descriptiva, que es la que nos dice cómo es el mundo, es objetiva y busca la verdad; la práctica, que nos enseña a hacer algo y se orienta a la acción; y la valorativa, que nos dice qué está bien o qué está mal. Este tipo está vinculado a nuestras actitudes, filias y fobias. La información valorativa es especialmente poderosa porque construye nuestra identidad y nuestros juicios morales. Por eso, educar también implica transmitir valores culturales. Dussel nos invita a pensar desde América Latina y a cuestionar el eurocentrismo. Durante siglos, la historia y la cultura fueron narradas desde Europa, presentando al occidente moderno como modelo de civilización universal. Sin embargo, esta visión ignora la simetría entre centro y periferia y los procesos de dominación colonial. La teoría de la dependencia en economía y la filosofía de la liberación en ética y política surgen precisamente para desmontar esa visión. Dussel entiende que no puede haber una única cultura correcta o superior, que cada pueblo tiene su propio modo de interpretar la realidad. Por eso, superar el eurocentrismo es reconocer que la humanidad es pluricultural y asimétrica, y que la modernidad occidental también nació del encuentro y conflicto con las culturas colonizadas. Para Dussel, el pueblo es el verdadero sujeto histórico de la liberación, pero no cualquier pueblo. Él distingue entre el pueblo alineado y el resto escatológico. El pueblo alineado es aquel que ha asumido los valores del sistema dominante, el consumismo, la dependencia cultural, la imitación del modelo extranjero.
En cambio, el resto escatológico es el grupo que mantiene viva la cultura popular, aquella que resiste, crea alternativas, que guarda las raíces y las tradiciones. Esa exterioridad cultural es el punto de partida de la liberación. No se trata de volver al pasado, sino de revalorizar los saberes populares. La música, las fiestas, los refranes, los oficios, la espiritualidad como fuentes de dignidad y sentido. La propuesta más poderosa de Dussel es la transmodernidad. A diferencia de la posmodernidad que critica la modernidad desde dentro del mundo europeo, la transmodernidad la trasciende incorporando las voces silenciadas de los pueblos del sur. Dussel propone un diálogo intercultural transversal, especialmente sur-sur, entre culturas que comparten una historia de colonización. Este diálogo debe darse entre creadores críticos, no entre apologistas. Y no se trata de defender ciegamente a la propia cultura, sino de dialogar desde la crítica y la esperanza, buscando una humanidad más justa y plural. La transmodernidad no elimina la modernidad, pero amplía integrando las experiencias espirituales y saberes de otros mundos. Es una invitación a construir un nuevo horizonte global donde todos los pueblos sean interlocutores válidos. En conclusión, estos tres pensadores nos muestran tres niveles complementarios de la cultura. Hertz nos enseña a interpretar los significados simbólicos que dan sentido a nuestras prácticas. Monsterin nos ayuda a entender la cultura como información compartida y aprendida que puede mejorar o deteriorar la vida. Por último, Dussel nos convoca a liberar, dialogar y críticamente entre culturas reconocer la dignidad de los pueblos oprimidos. La cultura entonces no es un objeto fijo, sino un proceso vivo, interpretativo, informativo y transformador. Y el papel del antropólogo o del educador es ser un mediador de sentidos, alguien que ayuda a comprender la diversidad y a promover el diálogo entre mundos.